Hola a todos, en este tutorial lo que vamos a hacer es abrir dos bases de datos en formatos distintos al formato de Stata, es decir, formato DTA, para utilizar nuestro software en la exploración de bases de datos que provienen o que han sido almacenadas en otro formato. Dentro de esos tenemos los dos formatos más tradicionales, el Excel, en esta base de datos que tenemos acá, que ha sido obtenida directamente del sitio del DEIS, es decir, del Departamento de Estadísticas en Salud del Ministerio de Salud. Esta base de datos lo que tiene son las notificaciones obligatorias. Y como pueden ver en el documento, es un Excel que tiene muchas pestañas. Cada una se llama ENO 2001, ENO 2002, ENO 2003 y si uno explora cada una de estas pestañas puede acceder a lo que tiene cada una de estas hojas, en la que cada una de estas hojas simboliza una base de datos distinta. Eso por un lado, esto es un Excel tradicional y esta base de datos está en formato Excel. Tenemos otro formato que es un texto plano, que es el CSV, Separate Values, y este formato no es un Excel. En general, los ordenadores en su sistema operativo Mac, o sea, OS, o en el sistema operativo Windows, tienden a reconocer esta extensión CSV como un Excel, pero no es un archivo Excel porque no tiene la extensión XLSX, sino que tiene la extensión CSV. Cuando yo lo abro, se va a abrir en un Excel, pero también podría abrirse en un bloc de notas si es que por ejemplo, este archivo estuviera en una extensión TXT. De todos modos, esto es un texto plano, como podemos ver, y Stata es capaz de abrirlo. En este tutorial, entonces, lo que vamos a hacer es abrir estas dos bases de datos y luego las vamos a transformar en el formato DTA. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya que abrimos las bases de datos en Excel, es abrirlas en Stata. Para ello, entonces, yo tengo dos oportunidades. Una de ellas es utilizar el menú de herramientas de Stata. Lo otro es hacerlo a través de la programación y para ello yo ya he hecho un do file. Si recuerdan, en un video anterior conocimos los formatos de archivos que pueden estar vinculados al Stata. Un formato de base de datos es el DTA, pero hay dos formatos que reconoce Stata que no son bases de datos, pero que les sirve y que puede abrir. Por un lado tenemos los archivos .do, que si recuerdan son instrucciones, y los archivos .log, que son salidas de esta ventana de resultados. Entonces, en esta ocasión, para ser consistentes con nuestro trabajo anterior, lo que vamos a hacer es abrir el do file, setear nuestro directorio de trabajo, es decir, decirle al Stata dónde está la carpeta que contiene nuestras bases de datos y desde dónde vamos a trabajar. Y en esa misma carpeta es donde vamos a guardar nuestras bases de datos, que estaban en formato CSV o de Excel, para luego transformarlas en un formato DTA. Si nosotros abrimos este software, tenemos la oportunidad de abrir cualquier base de datos desde el menú. Y esto se hace a través de esta opción, importar. Si estamos en la versión en inglés, probablemente salga la palabra import, con una serie de opciones. Por ejemplo, aquí nos permite abrir una hoja de cálculo, es decir, un Excel. Aquí archivos de texto plano, como los CSV, de texto fijo, TXT,
formatos en SAS, formatos ODBC, etc. Entonces, lo que voy a hacer ahora es primero abrir mi do file para mostrarles algunas cosas. Yo lo tengo aquí en la misma carpeta donde tengo mis bases de datos X, el SX y la CSV. Le voy a dar doble clic entonces a mi do file donde ya tengo anotadas algunas cosas. Lo primero que tengo anotado acá es esta línea de comando clear all, que lo que indica es que yo voy a borrar cualquier archivo, memoria, instrucción que esté en el Stata para partir desde cero. Le voy a dar do para que lo ejecute y lo único que he hecho es decirle al Stata borra todo de tu memoria para que puedas empezar a trabajar en algo nuevo. Como yo había abierto por primera vez el Stata, no hizo nada, pero si yo hubiese estado trabajando, lo que hubiese hecho es borrar todo. Lo segundo que voy a hacer es establecer el directorio donde están mis archivos. Para ello debo cambiar directorio, por eso cd de Change Directory, lo vimos en el tutorial anterior. Lo puedo hacer con esta línea de comando o lo puedo hacer manual. En esta ocasión lo voy a hacer manual para repetir lo que dije en el video anterior, pero también para que se den cuenta de que el comando que se activa cuando yo utilizo el menú es el mismo que yo ya tengo digitado acá. Vámonos a la carpeta, a la ventana principal de Stata. Me voy a ir a Archivo, cambiar directorio de trabajo y ahí voy a ubicar mi carpeta que está en el escritorio y se llama BD Públicas. Yo le puse ese nombre arbitrariamente porque estas son bases de datos públicas que, como les dije anteriormente, descargué desde el sitio del DAIS. Y la voy a marcar y la voy a elegir. Si se dan cuenta, acá, el número 2, la siguiente instrucción, si yo le doy doble clic, se genera este comando que es exactamente el mismo que yo tenía escrito en mi do file. Por lo mismo, si yo marco una parte de esta línea, de la línea 11, de esta sintaxis, se va a llevar a cabo esa misma instrucción. Una segunda instrucción que puedo dar, cada vez que yo cambio el directorio de trabajo, es la instrucción dir de directorio. Y este comando lo que me permite es visualizar qué hay dentro del directorio. Si yo me doy cuenta, dentro del directorio dice que tengo 3 archivos: el archivo bdeno.xlsx, está el archivo def 2017.csv y además hay un archivo do para abrir bdexcel y csv.do que lo hice yo. Entonces ya sabemos que tenemos 3 archivos en este directorio. Entonces esta instrucción dir lo único que nos permite es saber cuántos archivos, cómo se llaman, están dentro de nuestro directorio de trabajo. Y logramos ver que había un archivo que se llamaba bdeno, había otro def y además estaba el do file. Lo que vamos a hacer es conocer 2 comandos más en este tutorial. Por una parte está import. Import es un comando que nos ayuda a importar archivos en formato distinto al DTA, en este caso un formato Excel. Y también nos sirve para importar texto plano en CSV. Hay otro comando, el insheet, que funciona desde las versiones de Stata 13 hacia atrás, me refiero a la 12, la 11, la 10, la 9. Este comando ya no está activo en las versiones más modernas de Stata, ya que import realiza todo el trabajo necesario, pero se los comento porque si tienen una versión 12, insheet va a ser un comando recurrente y lo vamos a
Lo vamos a correr en este tutorial para que vean que también funciona y cumple la misma función de import. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir la base de datos desde el menú para darnos cuenta cómo se van generando algunos comandos. Luego lo vamos a hacer automático desde el do file. Entonces me voy a ir a archivo, en archivo voy a poner importar, me voy a ir a hoja de cálculo y acá me voy a ir a explorar y lo que me va a mostrar como habilitado son las bases de datos Excel que están en mi carpeta de directorio. En este caso solo tengo una y se llama Eno. Le voy a dar clic y Open. Se va a tomar un poco de tiempo. La base de datos no es tan pesada, son 9.2 megas, pero se demora un poco en reconocer la estructura de datos. El Excel es un formato que es más pesado que los formatos CSV, TXT y también RAW, R-A-W. Por lo mismo, cuando ustedes trabajen en bases de datos, se recomienda que idealmente las guarden en CSV porque alivianan el trabajo de operación del Estado. Bueno, aquí ha abierto una muestra, como dice, es una vista previa de las primeras 50 filas y lo que te está mostrando es lo que va a aparecer. Si nos damos cuenta, la primera línea es el nombre de las variables y por lo mismo no debería aparecer como un dato, así que vamos a marcar esta opción, que le vamos a dar un clic para que importe la primera fila como nombre de variable. Y si se fijan automáticamente esto ascendió. Y ya con eso yo le voy a dar OK. Ahora va a empezar a abrir la base de datos. Y importante es que inmediatamente se generó una sintaxis, dice import Excel, después entre comillas va la dirección donde está la base de datos y la parte final es el nombre de la base de datos, luego la hoja que está abriendo, acuérdense que esta base de datos Eno en el Excel presentaba muchas hojas y además está la opción que dice First Row para que identifique la primera fila como el nombre de las variables. Yo podría escribir esta sintaxis en mi do file, de hecho es lo que hice, pero lo hice más corto, solo puse el nombre del archivo porque nosotros ya le habíamos dicho al Stata cuál era el directorio. Por lo mismo, esta parte de esa sintaxis se puede omitir. Si yo quisiera abrir una base que estuviera fuera del directorio, esta línea, es decir, esta parte del argumento es muy importante. El consejo está que usted, para poder escribir más corto, ¿cierto? Como lo hice yo acá, para escribir más corto, lo que necesito es primero setear el directorio de trabajo y tener en ese directorio todas las bases con las que yo voy a trabajar. Actualmente el Stata tiene abierta esta base de datos que yo la puedo ver aquí en el navegador, como lo vimos en el video anterior. La puedo mirar. Eso es lo que tiene ocupado. Pero yo podría abrir otra página, es decir, acuérdense que este archivo tiene varias hojas, podría querer abrir lo que pasó el 2002. Si lo hago, me voy a ir a mi do y voy a copiar la misma sintaxis, ¿cierto?, de la 1, pero ahora para la 2 y lo único que voy a cambiar es el nombre de la hoja. Una cosa importante acá en esta sintaxis, en esta línea, la línea 23, es que al final aparece la palabra clear. Y esto es importante porque si yo no la tengo, la voy a sacar y ahora voy a ejecutar, voy a marcar una parte de la línea 23, podría marcarla toda, ¿sí? Como podría marcar solo un pedacito de esta línea. Ahora voy a marcarla toda y voy a darle do. Y me va a dar un error
Porque Stata ya tiene una base de datos abierta. Está tratando de abrirla. Está tratando de abrir esta base de datos y enseguida me va a decir, no puedo abrir esta base de datos porque tú tienes tu memoria ocupada. Entonces lo que tienes que hacer es borrar mi memoria. Y eso es lo que marca aquí en color rojo, es un error. Y te dice, no, data in memory would be lost. Por lo mismo, lo que voy a hacer es agregar esa palabrita, clear, para que borre la memoria y pueda abrir esta nueva base de datos. Y esta nueva base de datos es el mismo archivo que el anterior, nada más que le estoy dando la instrucción de que no abra la hoja ENO 2001, sino que abra la hoja ENO 2002. Voy a marcar ahora un trocito de esta línea de sintaxis. Le voy a poner do de ejecutar, ¿cierto? Y en este caso lo que va a hacer no es tirar, ahora está pensando, no va a tirar un mensaje de error, sino que va a abrir efectivamente la hoja 2. Está pensando y ¿cómo podemos darnos cuenta? Bueno, de que es la hoja 2. Perfecto, revisamos anteriormente la base de datos, ahora vamos de nuevo a mirarla y esta base de datos incorporó una nueva variable que se llama h y además en la fecha nos damos cuenta que son del 2002, así que es correcto, abrió la hoja 2 de este archivo Excel. Eso es una cosa, el primer paso para abrir una base de datos Excel, que es un formato distinto al formato DTA. Ahora bien, si tenemos una base más liviana, por ejemplo, las bases de datos de las defunciones. En el Departamento de Estadística en Salud del MinSal tenemos un espacio dentro del sitio web que incluye las bases de datos con las defunciones anuales de un periodo extenso en Chile. Yo elegí la 2017. Como tengo una base de datos abierta, la primera instrucción que le voy a dar es clear, para borrar. Si se fijan, se borró inmediatamente la base de datos. Yo vuelvo aquí a mí y miro, no voy a tener nada. Y voy a ocupar aquí el comando import again. Ocupé import Excel, pero ahora es import delimited, porque recordemos que el CSV es una comma separated value, es decir, el texto está separado por comas, dice, y si está separado por comas, una coma es el delimitador. Pero en este caso, si asumimos que la coma es el delimitador, hagámoslo, ponemos una coma aquí en la opción delimiter. Vamos a ejecutar, que es lo más convencional, de hecho es lo más usado. Cuando abramos la base de datos nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Bueno, se abrió, voy a ir a mirarla y me doy cuenta que en una variable se incluyó toda la información, porque este texto aparentemente no está separado por comas, sino que está separado por punto y coma. Me puedo fijar acá en la primera fila, donde dice DIANAC, punto y coma, MESNAC, punto y coma, y así sucesivamente. Entonces lo que voy a hacer es cambiar esta instrucción, y para eso le voy a poner delimiter, punto y coma. ¿Ok? Como ya abrió una base de datos, va a ser necesario que aquí ejecute clear, anterior a abrir el CSV, o puedo hacerlo en la misma línea de comando como una opción, poniendo clear acá. Y me voy a detener un poco en esta parte para aclarar lo siguiente. En Stata, la estructura, la sintaxis de un comando tiene una parte principal que está antes de la coma y una parte opcional que está después de la coma.
Acá me doy cuenta que delimiter es una opción del comando import porque viene después de la coma y me permite identificar qué tipo de delimitador tiene mi base de datos. Si es coma, pondré el signo de coma acá. Si es punto y coma, pondré el signo de punto y coma. También puedo agregar otra opción que es clear, si es que no quiero poner clear adelante como un comando individual, sino que como una opción de import. Hagámoslo. Cuando marco una parte de la sintaxis y le doy do, en este caso tengo el editor de datos para navegarlo, para verlo abierto, y una vez que se ejecute, ¿cierto? Se está abriendo, me puedo fijar que la base de datos se importó de manera correcta, donde cada columna de mi CSV también es una columna en mi stata. Aquí ya lo puedo ver, donde los números los reconoce en color negro y en color rojo reconoce las palabras. Probablemente aquí, en esta columna que dice ocupa, haya algún signo que no sea número. Si es así, stata. De hecho, aquí hay una X. Esta X grande y esta X pequeña son caracteres alfabéticos, no son numéricos, y por lo tanto, stata al reconocer una letra dice esta columna son palabras, no son números. ¿Ya? Ese es un antecedente que hay que tener claro porque cuando las bases de datos están sucias, muchas veces variables que son o columnas que son numéricas, Stata las reconoce como palabras. ¿Ya? Ese es un antecedente que hay que tener en cuenta antes de sacar cualquier exploración descriptiva. Ya hemos abierto entonces este CSV, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es guardarlo ahora con como si fuera un archivo de Stata. Para eso puedo usar, ¿cierto?, mis menús y voy a irme a archivo y lo que voy a hacer es guardar como. En guardar como rápidamente me va a ofrecer el lugar que es el directorio donde yo estoy trabajando, que es BD Públicas, y lo que voy a hacer es ponerle el mismo nombre, Def 2017, pero ahora en lugar de guardarse como CSV, se va a guardar en formato DTA. Ese es el formato de archivo. Si yo me miro acá y le doy clic, tengo la oportunidad de guardar este archivo en versiones anteriores de Stata. Yo estoy trabajando en una versión 14. La versión 14 es compatible con la 13, con la 12 también, más no con la 9 y la 10. Las versiones de Stata 12 y 11 sí son compatibles con la 9 y la 10. En ese sentido, si usted está trabajando con compañeros que tienen versiones anteriores a la de usted, es más recomendable guardarla en la versión más antigua para compartirla con estos compañeros. Porque si ellos intentan abrir desde su Stata 9, 10, 11 un archivo de versión 14, no lo van a poder hacer. Y probablemente el Stata antiguo les va a decir, esto no es un archivo de Stata, ¿ya? Así que tener en consideración también que yo puedo guardar en versiones antiguas de Stata mis archivos que no están en el formato DTA. Por ahora yo la voy a guardar en la versión 12.11, Save, para que vean que se generó automáticamente un comando, lo voy a marcar acá, que se llama Save Old, diferente al Save, que sería guardarlo en una versión 14. Y se guarda toda la línea de comando, pero si yo quisiera, podría solo, por ejemplo, voy a guardarla en una versión 14 desde mi Stata.
le voy a poner save def 2017.dta. Como acá no tengo espacios ni nada, ni guiones bajos, puedo dejarlo así. O la otra opción es dejarlo también entre comillas. La opción de las comillas es por si usted quiere dejar un espacio, por ejemplo, entre def y 2017. ¿Ya? Pero si yo lo pongo junto, me puedo ahorrar las comillas. Voy a decirle eso y nada más. ¿Por qué? No, perdón, acá se me generó un archivo. Me dice que ya existe porque, claro, lo guardé como def 2017. Entonces le voy a poner aquí un espacio, ¿ya? Para que se reconozca como un archivo distinto al que guardé recientemente como save all. Entonces, o lo otro que puedo hacer es cambiarle el nombre derechamente y le voy a poner V14 para que se sepa que es versión 14. Al hacerlo, save, no tuve ningún problema en guardarlo, pero yo sé, si me voy a mi directorio de trabajo, que tengo dos versiones de Stata, una versión que se llama def 2017, que sé que son antiguos y que puede ser abierta por un 11.12, y una versión del mismo archivo que solo va a poder ser abierta por versiones más nuevas de este software. Ahí ya las guardamos y quedaron en nuestro directorio de trabajo para que las podamos compartir con otros compañeros. Les comenté que había un comando antiguo que se llama incheat y que sigue usándose para importar archivos como los CSV y que tiene una estructura de sintaxis súper parecida al import. Nada más que incheat viene acompañada de la palabra using. Y quiere decir incheat que viene de hoja, viene de Excel. Acuérdense que los Exceles tienen distintas hojas de cálculo. Incheat using, el nombre del archivo, y luego la opción delimiter para identificar qué está separando, ¿cierto?, las columnas. Puede ser una coma, un guión. En este caso nosotros nos dimos cuenta que era punto y coma. Y al igual que al abrir cualquier base de datos, la memoria de Stata tiene que estar limpia. Eso significa que yo puedo poner un clear acá como un comando adicional, o lo puedo poner acá como una opción de incheat. Lo que voy a hacer es borrar la memoria desde acá para que nos demos cuenta que no hay nada. ¿Sí? Se borró esto. No hay nada acá. Entonces voy a ir a mi do file y voy a decirle que ejecute esta opción. Ojo que si yo borré y vuelvo a ponerle la opción borrar, no pasa nada. ¿Ya? Le voy a dar ejecutar ahí, do. Está pensando, dejémoslo pensar un poquito. Y si se dan cuenta, ya pensó. Me doy cuenta de que tengo esta información. Ya la abrí en mi Stata. Este software es poderoso, nos permite abrir bases de datos de distintos software en distintos formatos. Por lo mismo, quería mencionar que es más conveniente abrir directamente cualquier tipo de formato en Stata y no abrirlo en el Excel y luego pasarlo, ¿cierto?, a Stata. Dado que Excel tiene un número máximo de filas. No recuerdo bien el número exacto, pero creo que son como 1.400.000 y fracción. Si uno se va a Google y pone número máximo de filas en Excel, te va a decir el número máximo de filas, que son 1.048.576 filas. Por lo mismo, si su base de datos es de 2 millones, si usted la abre primero en Excel para después
abrirla en Stata, va a perder información. Nuevamente, estos comandos le ayudan a abrir bases de datos sin esa pérdida directamente, utilizando import o insheet. Bueno, estimados, hasta el momento ese ha sido este tutorial. Espero que sea de utilidad y nos vemos en clases. Saludos.